prefecto del Carchi nos acompaña ahora en el set de los desayunos de 24 horas. Muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Bueno, pues están en marchas en la provincia fronteriza. ¿Cuáles son las razones básicas? Muy buenos días, un saludo a todo el Ecuador. En realidad, la crisis que vive el país en todas sus provincias se acentúa mucho más en las fronteras y en Carchi principalmente por algunas medidas que ha tomado el gobierno nacional que las ha extendido. Vivimos una crisis en todos los sectores, sobre todo en el sector de comerciantes de la ciudad de Tulcán, en el sector agrario, en el sector de transporte pesado, de artesanos. Motivo de esta crisis, hace un año, en una visita del señor presidente de la República, hizo algunos ofrecimientos a los diferentes sectores. Un año después, esos ofrecimientos han quedado en acciones mínimas, en acciones ineficientes. No ha habido la voluntad política para atender a la provincia del Carchi, para impulsar y reactivar su economía, tomando en cuenta que es el Estado central quien tiene la obligación de impulsar sectores que están deprimidos, de tomar medidas que ayuden a estos sectores. Si una medida económica nacional como las salvaguardias, por ejemplo, afecta a un sector específico como la provincia del Carchi, es importante que se tomen las medidas compensatorias. No ha habido nada de eso. Un año después se ha evaluado apenas un 15% de los ofrecimientos de boca, de palabra del señor presidente de la República se han podido hacer efectivos. Recordemos qué se ofreció, por ejemplo, la canasta fronteriza. Mire, ese fue un planteamiento de la Cámara de Comercio de Tulcán, una medida que pretendía reactivar alrededor de unos 3.000, 4.000 comerciantes de la provincia del Carchi, con la finalidad de que ellos utilicen un cupo, puedan adquirir esos bienes en Colombia y venderlos en el territorio de la provincia del Carchi. Fue tan mal entendida por parte de las autoridades económicas, del equipo técnico del presidente de la República, de los diferentes ministerios, que un año después el cupo que estaba establecido en algo así como 54 millones, solamente se han ocupado unos 8 millones de dólares. Mire allí la ineficiencia de estas medidas. Otra situación que propuso el señor presidente de la República, crear una línea especial de crédito de hasta 20.000 dólares con hasta 2 años de gracia, a través del ex Banco de Fomento en ese momento. Esa línea de crédito jamás se implementó, nunca se aplicó para los comerciantes de la provincia del Carchi. Lo único que se hizo fue atender con las líneas de crédito normales. El presidente de la República emitió un decreto en donde consideró al cantón Tulcán y a los 5 cantones restantes de nuestra provincia como zonas deprimidas. Esta declaración, entre otras cosas, daba la posibilidad para que la inversión pública en el territorio de la provincia del Carchi sea prioritario. Un año después, las inversiones de parte del gobierno, las más importantes, las que hace tanta propaganda como las viales, están paradas, no se han reactivado. De 80 kilómetros de vía panamericana que tenemos en la provincia del Carchi, apenas se han contratado 24 kilómetros para ampliación. La gran infraestructura vial que pregona el gobierno ecuatoriano no ha llegado a las fronteras, no ha llegado a la provincia del Carchi. ¿No termina la vía, uno de los últimos tramos ya para llegar entre Imbabura y Carchi, ya se terminó? Mire, solamente está contratado hasta el Cantón Bolívar, 24 de 80 kilómetros que tiene correspondencia el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Han ofrecido que recién en diciembre van a terminar esos 24 kilómetros y ya será tal vez el nuevo gobierno quien pueda ampliar estas vías. 2 escuelas del milenio para una población de más de 170.000 habitantes. Es decir, no ha habido priorización en la inversión pública. Las medidas que anunció el presidente de la República no han sido tomadas eficientemente. Como territorio, sentimos que el gobierno ecuatoriano, que usted, señor presidente Rafael Correa, le ha dado la espalda a la provincia del Carchi. Hoy, ¿qué le pedimos, señor presidente? Por lo menos, si no nos ayuda, ya no tome otro tipo de medidas que perjudican a nuestros sectores. ¿Qué tipo de medidas, Janet? Mire, medidas de control exagerado a pequeños y medianos productores agrícolas y pecuarios que van los días jueves o domingo a las diferentes ferias de las ciudades de la provincia. Una serie de controles innecesarios por parte de Agrocalidad. ¿Controles de qué tipo? Certificados que tienen que tramitarlos en la ciudad de Tulcán. Trámites centralizados para una persona que va a vender 2, 3 cabezas de ganado, que esa es su manera de subsistencia. Trabas
que le ha puesto los diferentes organismos de control. A ver, pero habría que aclarar, no es que no tienen que sacar sus carnets o permisos o autorizaciones para poder hacer esas ventas, sino tal vez facilitar el trámite, llegar al campesino y no que el campesino tenga que ir hasta la ciudad a sacar. Por supuesto, ¿cuál es la tarea del gobierno? Impulsar a estos sectores. Si no hay crédito, si no hay asistencia técnica, si no hay capacitación, que eso lo damos los gobiernos locales, los trámites se faciliten para activar, para reactivar esta pequeña economía local. Otro ejemplo, existe un paso fronterizo legal en el sector de la parroquia de Tufiño, con el sector de Chiles en Colombia. Este fue un paso fundamental por los eventos del volcán Chiles, cuando tuvimos problemas naturales. Han tomado la decisión de cerrarlo a las 6 de la tarde, sin entender la dinámica de los sectores fronterizos, el comercio, el intercambio de estudiantes, de trabajadores, es decir, una serie de medidas que periódicamente toma el gobierno ecuatoriano. Por eso le pido, señor presidente de la República, ya no tome más medidas, primero como carchense, luego como ecuatoriano. Debe ser desesperante para el primer mandatario, siendo un gran economista, que hoy va a cerrar su periodo, va a cerrar el último año de su gestión con datos en rojo de la economía. Vamos a tener un decrecimiento, por lo menos hoy ya no discute si estamos o no académicamente en crisis como país. Mire, señor presidente de la República, el pueblo del Carchi se ha expresado de manera voluntaria, de manera masiva, y le dice, señor presidente de la República, necesitamos un estadista, necesitamos que usted hasta el último día de su gestión atienda a los territorios del país. ¿Por qué le tiene tanto miedo a que el pueblo esté en las calles? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tanto pavor si usted tiene las herramientas necesarias para reactivar a un sector que históricamente ha dado mucho a la consolidación de la patria ecuatoriana? La economía nacional está en crisis, señor presidente de la República, pero en las fronteras esa crisis se duplica, se triplica, y no solamente por condiciones externas, sino por medidas tomadas por su equipo económico. Ahora, mientras tanto, sigue la situación de que cada fin de semana, cada feriado, ustedes se paran a ver cómo pasa la gente al otro lado, a Seipiales, a hacer compras, a consumir comida, hoteles y demás. Mire, se han implementado algunas medidas, algunas acciones por parte de los propios sectores, a la medida de las posibilidades y de la realidad del ámbito de acción de los gobiernos locales, de las cámaras, de las asociaciones de productores. Pero lo que se requiere urgentemente es la implementación de medidas contracíclicas por parte del Estado ecuatoriano. ¿Qué tipo de medidas? El Carchi es una provincia agrícola, pecuaria. Hemos presentado propuestas, programas y proyectos para lograr la industrialización de nuestra provincia, pero para eso se requiere el apoyo de un sector central, el apoyo del gobierno nacional. Se le ha encargado al vicepresidente de la República, al señor Glass, que impulsa a nivel nacional lo que ellos han denominado el cambio de la matriz productiva. 10 años después, ¿qué tenemos como país del cambio de la matriz productiva? ¿Qué se ha hecho en las fronteras? ¿Cómo se ha dinamizado nuestra economía? Ha sido realmente nulo. Señor presidente de la República, en Yachay, que está cercano a la provincia del Carchi, según datos que tenemos, tiene previsto hacer una inversión de más de $1.000 millones. Tome una pequeña parte de esa inversión y fomente la actividad productiva en las fronteras. En la provincia del Carchi ni siquiera se requiere de muchos recursos económicos, lo que sí se requiere es de voluntad política para tomar estas medidas. ¿Qué hemos recibido? Hemos recibido del gobierno nacional, cada que el pueblo se expresa, cada que presentamos a través del diálogo propuestas de medidas para que se implementen en nuestra provincia, insultos, cadenas nacionales en contra de las autoridades locales, denigración a los diferentes sectores de nuestra provincia. Así no se construye país, señor presidente de la República. Si usted ha tenido un manejo económico utilizando más de $300.000 millones en el segundo boom petrolero que ha vivido nuestro país, y que en su retirada, al final de su gestión, tiene indicadores tan negativos, tan malos, ha tenido que recurrir a endeudamiento costosísimo, ni siquiera el más costoso de la región, sino el más costoso del mundo. Así nos deja el presidente, y en las fronteras no se ha dado cuenta que el Estado también debe intervenir. No se ha dado cuenta, señor presidente de la República, que tenemos también un elemento... ¿Qué es lo que está pasando con la población? La población
joven, según tengo datos, ya ha migrado de la provincia. Mire, tenemos una población joven que tiene hoy acceso a diferentes centros de estudio superior. Terminan sus estudios y no hay una dinámica económica que les permita o acceder a un empleo o que les permita las condiciones necesarias para generar emprendimientos. ¿Qué tiene que hacer esa población? Migrar a Imbabura, migrar a Quito, a Guayaquil, dejar abandonada la provincia. Pero eso no solamente pasa en Carchi, pasa en toda la periferia del Ecuador. Hablando de la frontera, el gobierno en una de sus cadenas dice que también, por ejemplo, la prefectura no ha hecho lo que debe para poder también contribuir y reactivar la economía, porque una cosa es exigir como se tiene que exigir, pero también poniendo la contraparte, ¿no? Diciendo, ya hicimos esto, ya hicimos esto, ya hicimos esto, y no da resultados, necesitamos más ayuda. ¿Qué le puede contestar usted? Mire, señor presidente de la República, usted ha llegado al colmo. Imagínese, el primer mandatario culpando de la crisis en que él es muy responsable como presidente de la República a los gobiernos locales. Eso es lo último que podíamos escuchar, sobre todo de un gran economista como es el señor Correa. Debe ser tal el nivel de desesperación. Mire, nuestra prefectura se ha caracterizado por tener indicadores eficientes en temas, por ejemplo, de cooperación internacional. El 20% del presupuesto de la prefectura del Carchi se financia a través de proyectos con la cooperación internacional. Me imagino que la cooperación califica nuestros proyectos porque somos eficientes, porque presentamos propuestas adecuadas. Hemos implementado un modelo de participación ciudadana para establecer el presupuesto con la participación activa del 15% de los electores de la provincia de Carchi. Es decir, somos modelo en acción. Hemos presentado al gobierno nacional diferentes propuestas, oídos sueldos negativas. Mire, el tema de las marchas fue una decisión del comité cívico que está integrado por los sectores productivos. Ellos han tenido una serie de diálogos, de acercamientos con los ministros, con los subsecretarios. Será una decisión del comité cívico qué hacer. Mi recomendación que les he hecho como prefecto: ya no tenemos esperanzas del actual gobierno. Presentemos la misma propuesta coherente, amplia de programas y proyectos para resolver la crisis del Carchi a los dos finalistas. Cualquiera que ellos sean los finalistas a presidente a la segunda vuelta. Ojalá ellos tengan conciencia social, conciencia de nación. Ojalá ellos no construyan un gobierno centralista como el nuestro. Lo último que le diría al señor presidente de la República: no le pido ni un centavo más, no le he pedido ni un centavo más que lo que me corresponde. Envíeme los 5.5 millones de dólares que le debe no al prefecto del Carchi, sino a toda la población del Carchi. Con eso me quedo. Muchísimas gracias, señor prefecto, por estar esta mañana aquí. Y quisiera simplemente despedir este programa destacando la noticia del día. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2016 por sus esfuerzos en el proceso de paz acordado con la guerrilla de las FARC. El Comité Noruego del Nobel ha destacado al mandatario la fortaleza necesaria para afrontar la tarea del proceso de paz abierto con la guerrilla tras más de 50 años de conflicto. Pese al voto en el referéndum, ha manifestado la presidenta del comité en relación al rechazo al plebiscito a los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la guerrilla. Santos ha contribuido siempre al final del conflicto. El plebiscito, con un voto negativo del 50,21% de los electores y una abstención del 62%, se celebró el pasado 2 de octubre y este es realmente un importantísimo apoyo para que Colombia siga en ese camino en busca de la paz. Así que nos alegramos muchísimo por nuestro vecino país, porque anhelamos, como todos, pues que realmente puedan empezar a saborear la paz, a oler la paz y a mirar ese futuro y ese desarrollo que les espera. Bueno, aquí nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un buen fin de semana.